te voy a dar una cifra, el cine es el después, o sea, el cine después de ir al restaurante, o sea, todo lo que es fuera de casa, el entretenimiento fuera de casa. El primer es ir al restaurante, del mundo entero, comer afuera de tu casa. El segundo es ir al cine. O sea, como dice, out of home entertainment, ¿no? El segundo es el cine, en el mundo entero, en la India, en China, en México, en París, en África del Sur y a donde quieras, el cine. Entonces digamos, una cosa tremenda, una fuerza gigantesca, ¿no? Como entretenimiento, no hay otro y no hubo otro en el tiempo pasado. Y digo, eso es lo que ha hecho que este negocio lleve 100 años, ¿no? O sea, si no fuera negocio no existiría, eso es muy claro, ¿no? Todas las películas son negocio, todas las películas, te prometo que a mí me han llegado películas que luego digo, ¿y por qué las distribuí? Es cosa de hacer cálculos, de meterle a la calculadora, ¿eh? Pero es un negocio único en su género. O sea, tú vas al restaurante, primero comes y después pagas. Si no te gustó, te peleas con el cocinero, ¿no? En las películas no. Tienes que hacer un salto de fe, ¿no? A veces no sabes por qué una película tiene éxito y entonces se vienen 5 películas en el esquema y no funcionan. Y a veces lo ves como magia. Y ante esta magia, digo, pues tenemos que responder también mágicamente, ¿no? No hay fórmula, ¿no? Usted vio que... Bueno, hay fórmula en Hollywood, ¿no? Que hacen las películas, sí. Pero de repente está una película con mi boda griega, ¿no? Que fue producida con muy poco dinero y que acaban haciendo cifra extraordinaria. Pero porque esa película va a gustar al público, ¿no? Ese es el secreto, ¿no? Es tan impredecible el negocio, ¿no? Que la creatividad, la intuición, es siempre muy importante en el cine, ¿no? Al grado de que, bueno, en última instancia, cuando el espectador decide si le gusta o no la película, pues el elemento emocional pues es decisivo. Es que el cine finalmente, al momento de ser consumido y de estar puesto como un acto de comunicación, adquiere una magia diferente. Esa es la magia del cine. Lo que pasa es que el cine, como cada semana cambia de producto y que estamos vendiendo algo, pues es difícil. Imagínate un negocio que tú entras, tienes que pagar sin ver, ¿no? Y cuando sales y no te ha gustado, pues ni modo, ¿no? Entonces, y además no sales con nada en la mano. O sea, es muy peculiar. Es un marciano que viene afuera y qué astutos sus cuates, ¿no? No, lo vende antes que lo ves y después sales sin nada. Nada más lo que tienes en la cabeza. No es un negocio normal, no es un negocio de libros, de fórmula, porque puede multiplicar por mucho o perder todo en 3 días. Y dice, oye, ¿qué negocio es este? Es que no hay regla, ese es el problema. Y eso es lo bonito, ¿no? Que todas las películas son diferentes y todas tienen que ser tratadas diferentes. Y no sabes cómo te va a ir. Sabemos cuánto puede hacer una película mexicana exitosísima, sabemos cuánto puede hacer la película mexicana promedio, ¿no? Y sabemos pues, cuánto puedes perder, ¿no? Puedes perder todo. Que cada película es un volado y además con la gran competencia que te digo que existe, que cada semana se están estrenando 5 o 7 películas, verdaderamente es muy complicado tratar de recuperar. No, es muy complejo y es muy diferente a casi todo, ¿no? Haces una fábrica de tornillos y pues haces un prototipo del tornillo. Ya viste que entró en el agujerito y que sí aguanta, ¿no? Ya bueno, que entonces arranquémonos a hacer todos los tornillos del mundo, pero pues haces una película, sabes cómo te quedó hasta el final de que ya gastaste todo tu dinero y tu sudor y tu salud, ¿no? Y al final son unas tragedias, mano, que cuando te enteras de dónde salió el dinero dices, no me digas, me hubieras dicho, ¿no? Le hubiera echado un poquito más de ganas. Entonces, pues con unas te va bien y con otras te va mal, ¿no? Y el problema de esto es que nunca sabes por qué te fue bien. No sabes si porque le metiste un espectacular de más, o porque le metiste televisión, o porque le pusiste muy bonito la película, y nunca sabes por qué te fue mal, ¿no? Siempre te sorprendes en este negocio, ¿no? La que nunca pensaste, pum, se vuelve un éxito, ¿no? Y la que dices, bueno, esta tiene más elementos porque X o Y talento está involucrado, y igual te sorprende hacia la baja, ¿no? Entonces es bien difícil que un buen director, a alguien que le gusta mucho esta parte técnica, también sea un muy buen administrador. Es bien difícil. Están peleados con la lana, no importa mucho la lana, son easygoing, la libro con esto. Es más tu pasión que tu bolsillo, pero probablemente si te olvidas del bolsillo, tu pasión se puede acabar y te puedes quedar sin pasión, ¿no? ¿Cuánta gente dice, yo tengo una gran idea, pero ya no me quiere fiar nada, man?
Sí, porque tus películas hicieron 15,000 asistentes y 12,000. Mira, yo no quiero decepcionar a nadie, y sobre todo que esto sé que esto estás presentando para una escuela, que no se dediquen al cine y que no sea negocio. Creo que puedes del cine nacional tener mucho éxito, como dije, buenos guiones. Si tú eres productor y consigues buenos guionistas e inversionistas para que inviertan en un guión y después otro grupo de inversionistas o ellos mismos para que produzcan a un costo limitado esa película, la película puede ser exitosa. No, lo que quieren hacer película, hay futuro en el cine. Mira, siempre van a existir los éxitos que van a ser lo que genere el interés, ¿no? Siempre va a haber un Padre Amaro y tu mamá también, que van a ser lo que van a picarle el ojo a un hombre de negocios que diga, oye, a ver, ¿por qué no invertimos ahí? De ahí tienes que, pues, de empresas o conglomerados de negocio muy importantes en este país producen cine, ¿no? Tienes a Carlos Slim produciendo cine, Alejandro Soberón, a Jorge Vergara, o sea, son hombres de negocios estos cuates, ¿no? Sí se requiere un lado de pasión, ¿no? Que ya va más allá de la tasa de rendimiento que te puede dar este negocio, ¿no? O sea, te tiene que gustar, pues sí, ese lado glamuroso, sexy, bohemio, no sé, ¿no? Como lo quieras, todo eso pues sí influye. Bueno, es un hecho que la gente que nos dedicamos al cine tenemos un poco alma de jugador, ¿no? O sea, hay una especie de ludopatía en esta necesidad un poco de participar en algo que es tan siempre impredecible, tan riesgoso, ¿no? Porque bueno, desde que uno está haciendo una película nunca sabe finalmente si lo que uno siente, las apuestas que uno hace en términos creativos, artísticos, expresivos, van a tener realmente algún impacto, algún interés en el espectador. Sí, o sea, esto, digo, sin duda es desde el punto de vista financiero, pues es un negocio con mucho riesgo y con unos tiempos de recuperación pues no ideales, o sea, este no es un negocio de corto plazo, ¿no? Eso es muy importante, o sea, quien sea que quiera invertir en cine, pues tiene que estar muy cómodo con esos dos factores, ¿no? El riesgo y el plazo. Es mucho dinero que te estás jugando, puede ser de que convenciste a alguien, porque es muy fácil, oye, vas a ver, te vas a ser millonario, y cuánto hizo Zapata, y cuánto hizo Padre Amaro, y el Y no es cierto, te llevas entre las patas a veces el patrimonio de una familia, ¿no? No, sí es muy fuerte, entonces hay que estar muy consciente siempre de qué estás y cuáles son tus verdaderas fuerzas y tu tamaño como para poder reaccionar a eso. ¿No? Claro, hay mucha expectativa y yo creo que entre más gente se meta a hacer películas y entre más gente haya produciendo películas y haciendo películas, vamos a poder modificarlo. Hasta que sea una producción ya en serie y en serio, porque en el cine, aparte de que ayudan mucho los éxitos, es fundamental lo que tengas atrás, el volumen. Y digo, y el tema de la escala, pues ahí es donde yo creo que es el meollo del asunto, ¿no? O sea, ¿por qué se producen tan pocas películas en México? ¿Por qué hay tan pocos inversionistas que quieran arriesgarse en esto, ¿no? Porque es un negocio de porcentaje de bateo bueno, a fin de cuentas, o sea, es un negocio riesgoso, eso es muy claro, ¿no? Entonces, nada más hay que encontrar la manera de que se aumente la probabilidad de que sea negocio, ¿no? Porque sí hay una posibilidad de hacer negocio, pero si siempre y cuando empieces del final a la película. Porque si empiezas por la película, es muy difícil que te vaya muy bien. A menos que sea una gente muy talentosa, un gran guión, todo armadito como fue Amores Perros y Garbanzo de Libra como Y tu mamá también, y muchas películas así, ¿no? Habrán 6, 8 películas muy exitosas en México. Fuera de todas las demás, algunas han salido a mano, El Segundo Aire calculo que salió a mano, y hay muchos que es un tiradero, ¿no? El problema de esta industria pues es la volatilidad. O sea, te digo, como tienes años muy buenos, tienes años muy malos. Entonces tienes que ser como muy previsor de eso y tienes que ser muy adaptativo a esa realidad. O sea, si tu negocio es un negocio de ingresos muy variables, pues tienes que ajustar tus costos acorde, ¿no? Porque si no, te comen tu estructura, pues hasta tu gasto de desarrollo. Pues tienes que ser adaptativo, ¿no? Aquí desgraciadamente hasta que salga la película no sabes nada de tu negocio y es pura vibra lo que vas recibiendo, pero no tienes ninguna información hasta que se estrena la película y de repente se acabó el sueño. La expectativa de un inversionista en este negocio tiene que ser muy clara, tiene que estar muy convencido de qué es lo que quiere sacar, ¿no? Al respecto de invertir en una película. Es nada más quiero aparecer en la marquesina y quiero irme a los festivales.
Bueno, entonces estate consciente de que puedes perder todo tu dinero, ¿no? Quiero hacer un negocio en el que, pues sí, de repente en el año 5 ya estoy viendo que, mira, los flujos de efectivo pues tienen ahí su comportamiento, sé que me voy a tropezar y sé que pues no todas mis películas van a ser exitosas, ¿no? Es muy importante, te digo, no perder el piso cuando te va bien y cuando te va mal. Sí hay gente que quiere invertir como negocio en el cine. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es conseguir que esta gente que invierte como negocio en el cine pueda recuperar, para que se pueda seguir produciendo y para que pueda seguir yendo esta riqueza financiera que sí existe. Si no tenemos las condiciones de venta, si no tenemos las condiciones de consumo, pues lo que nos está sucediendo entonces es que ningún inversionista quiere invertir, nadie quiere perder su dinero, ¿no? Y mira, yo lo veo todo el tiempo, o sea, hay muchos inversionistas, hay mucha gente del sector privado que le interesa entrar al cine de X o Y manera. No saben muy bien cómo hacerlo, o sea, falta como ese eslabón también intermedio de profesionalizar el acceso del capital a los proyectos y de los proyectos al capital. Hay gentes que están produciendo con su propio dinero las películas y que les está costando verdaderamente cantidades fuertes, importantes, ¿no? Evidentemente el cine puede ser negocio y lo es en muchos países, pero volvemos a lo mismo, yo creo que es por la masa crítica, o sea, en el momento en el que en México un productor pues ya tiene su guión que está buenísimo, junta al equipo, ¿no? Al talento, junta el dinero, ¿no? Se puede tardar 2 años de su vida o más haciendo esto, ¿no? Para hacer una película. Esa película se estrena, es un volado gigante. Si este cuate pierde su lana, se va a tardar otros 2 años, si es que no se deprimió y se retiró de esto, se va a tardar otro rato de su vida para volver a recoger ahí. Entonces, pues al momento en el que un productor se está jugando volados tan grandes, pues eso hace que muchos inversionistas sí sean más renuentes. Yo creo que por eso no hay muchas inversiones en este negocio y no hay tanta competencia, ¿no? Inclusive Slim se quiso meter al negocio a través de Soberón, que Soberón ya conocía el negocio y no les fue bien. Pues yo creo que una manera de darle un poco la vuelta es verlo como un negocio de largo plazo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues hay que hacer portafolios de películas, ¿no? O sea, hay que no pensar en, bueno, una y a ver si le pegamos, ¿no? Hay que pensar en esta y en la que sigue y así, y hacer 5 películas o 4 en un X periodo de tiempo en el que sabes que una te va a compensar la pérdida de las otras, ¿no? Mucho lo que hacen los gringos, ¿no? El cine hollywoodense ha tenido la gran virtud de que aglutina todo tipo de cine, todo tipo de historias, todo tipo de capitales, todo tipo de talentos, que le ha permitido ese portafolio de manera un poco más amplia. Y entonces él mismo se defiende. O sea, un estudio, pues, ¿de qué vive en realidad? Pues de un catálogo. O sea, un estudio tiene 100 años de películas ahí que le permiten un flujo de efectivo pues, constante. O sea, sabe que pues, todo el tiempo está generando ingresos, ¿no? Y al año produce, no sé, 25 películas. De esas 25 películas, pues, sabe que con 2 o 3 va a ser un éxito rotundo que le va a permitir compensar la pérdida o el quedar tablas con el resto de las que produce, ¿no? Eso pues, es un poco el motor y lo que genera la continuidad en un estudio, ¿no? Y es también yo creo que lo que algunos productores mexicanos de la época de oro han logrado. Es muy difícil meterte a una sola película, ¿no? Invertirle a un solo proyecto porque pues, te estás jugando todo en eso, ¿no? Es mejor, nosotros lo que hacemos es le metemos poquito a muchos proyectos. Sí, tienes que estar como muy cómodo y muy convencido de que, bueno, pues no es un negocio de que le pego a una y ya me retiré. No hay que desesperarse, hay que dejarlas que vivan su vida, las películas, ¿no? Que pasen por esos 4 o 5 años de vida comercial, ¿no? Ahí por eso se necesita un inversionista muy particular, muy profesional, que lo vea desde esa óptica, ¿no? Es como un portafolio de acciones, como un portafolio de inversiones. Pues si tú inviertes todo tu dinero en el negocio de automotriz, pues si le va mal al negocio automotriz, toda tu lana se te fue. Pero si le metes al automotriz, y al electrónico, y al agrícola, y al petrolero, y al energético, y al telecomunicaciones, pues le va mal a uno, pero te compras con el otro, es un portafolio que en su conjunto te beneficia. En Estados Unidos, Diego, ni hablar, hay miles de fondos de inversión en cine, ¿no? Donde la gente pone su lana y en un fondo, que el fondo pues, hace un portafolio de películas, entonces yo productor puedo acceder a ese fondo, en fin, es nada más unir 2 necesidades, ¿no? O 2 intereses, o sea, el interés de los productores por capital y de los capitalistas por producir, por participar en un negocio que pues les va a dar un rendimiento. Pero bueno,
Lo bueno de esto es que pesimista, no, ¿qué hace este cuate sentado aquí, no? No, lo bueno de esto es que cuando te va bien en una película, te va muy bien, o sea, multiplica. Cuando te va mal, también no es tan tonto que tienes experiencia y pierdes lo menos posible. Ganas más de lo que pierdes, o sea, aunque pierdes en 3 y ganes en una, es mucho más lo que ganas en una que lo que pierdes en 3. El cine sin duda es una de las industrias culturales más importantes, ¿no? Porque además de su gran potencial para generar ganancias, riqueza y demás, pues evidentemente sea cual sea su contenido, siempre genera cultura, ¿no? Nosotros no podemos olvidar que una película mala también genera una cultura de mala calidad, ¿no? Entonces, bueno, el cine junto con la televisión probablemente sean los motores más grandes de la cultura contemporánea. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo, nuestro siglo XXI es audiovisual. Es una mezcla, debería de estar en Brasil, esta área de cine está en la Secretaría de Economía, ¿no? Es decir, depende de la Secretaría de Economía. Los incentivos fiscales que da Brasil y el responsable del área de cine de Brasil depende de la Secretaría de Economía, no de la Secretaría de Educación. El cine como industria o el cine como arte no son más que dos gestos de un mismo rostro. Pero durante todo el siglo pasado, durante todo el siglo XX, tendimos mucho a ver una separación entre el uno y el otro. Entonces, como El Padrino se había estrenado con gran bombo y platillo y era un gran éxito comercial y lo veía todo el mundo, ya simplemente por eso le negábamos cualquier posibilidad artística, cultural, etcétera, a la película. No era cierto, era lo mismo, misma expresión o dos expresiones del mismo rostro, man. Ahora ya estamos aprendiendo que no es así la vida, ¿no? Porque a fin de cuentas puedes hacer la película preciosa, intensísima y muy inteligente, pero si nadie la ve, pues no tiene sentido. Hasta los directores más recalcitrantes, creo que al final de cuentas necesitan que su película sea vista. Yo necesito un espectador. El cine sin espectador no puede existir, no es cine. Entonces, esa que es una preocupación, digamos, estética y de comunicación, es también una preocupación económica. No se trata de que vivamos la dictadura del peso, ni que vivamos la dictadura de la economía, ni la dictadura de la taquilla, pero sí se trata de que pensemos en términos de comunicación con público. Es decir, ¿qué es lo que nos daría recursos para el cine? El consumo que hacen de las películas, el consumo que el espectador hace de la película. Creo que es a partir de ahí donde tenemos que establecer la dinámica. Y yo creo que el cine de autor es válido, yo creo que es válido el cine alternativo, pero me queda claro que el cine que no ve el público no aprecia, es un cine que difícilmente puede construir una industria. Entonces el negocio es otro mundo, lo que es la producción a lo que es la distribución. Y la medida que la gente aprenda o conozca qué es la distribución, se va a dar cuenta qué es lo que necesita hacer para que haga negocio. Porque muchas veces llegas y te entregan una película y dices, oye, ¿y esto a quién le interesa? A ti porque es un capricho, porque tu abuelito te platicó, pero ¿a quién le interesa? Desgraciadamente ahorita pues, necesitamos pensar en la taquilla primero, ¿qué quiere el público? Y luego te pones a hacer un proyecto, un traje a la medida. Y antes no, antes hacían 10 películas, 12 películas, porque gustó el guión, por un compromiso, porque convencieron a no sé quién. Y ves la película y dices, ¿y ahora qué hago con esto? 8 copias, ¿y qué voy a recuperar con 8 copias en cine? Nada, en video ni quien la quiera, obviamente después del estreno de cine. Y no porque costó mucho, la voy a sacar con 200 copias para perder más. El cine sí es un arte, pero es un negocio. Entonces y tiene sus ruedas muy clara. Entonces, primero, bueno, de repente una persona se levanta y dice, tengo una idea fantástica para una película. Bueno, la tienes que meter en un papel, la escribe en un papel. Ese señor ya se volvió un guionista, ¿no? Pues el guionista va con su papel y ¿quién me va a producir esa película? Va a un señor que se llama un productor. El productor, él conoce muy bien el género del cine, ¿no? Conoce los directores, conoce los actores, conoce mucha gente. Entonces el productor va a decir, me gusta tu guión, o sabes que no me gusta, ¿no? A partir del momento que el productor lo tomó, ya pasó la primera etapa, le gustó. Pues el productor se va a encargar de conseguir dinero, se va a encargar de conseguir un buen director, ¿no? A su vez el director se va a conseguir un buen actor, y un buen equipo, etc. Bueno, ya el equipo está hecho. Se hace la película, se filma la película. Lógicamente, cada quien va a tratar de hacer lo mejor para la película, ¿no? Nadie va a decir, no, pues vamos a escoger una persona de vestuario que no está muy bien. Jamás vas a escuchar eso. Yo quiero la mejor, ¿no? Quiero un mejor cinematográfico, quiero un mejor fotógrafo, quiero un mejor señor de sonido. Porque quieres dar el alma en este negocio, ¿no? Entonces, ya, la película ya está hecha. Entonces, una vez que está hecha, va a haber el distribuidor, que es un señor que se encarga
de distribuir la película en todo el mundo. El distribuidor te va a decir, me gusta tu película, o sea que no me gusta, no la quiero. Vamos, que sí le gustó. Entonces, el distribuidor tiene la película y va a preparar toda la campaña, va a hacer todos los gastos de salida de la película, copia, etc. Va a hacer toda la campaña de marketing de la película, o sea, es muy importante, ¿no? Después viene a verme a mí, dice, "Mira, te voy a invitar a ver una película, a ver qué te parece". Yo me siento y yo represento mis cines. O sea, yo voy a meter una película, obviamente yo creo que la película haga mucho dinero en mi cine, ¿no? Que atrae mucha gente. Entonces yo me siento y digo, esta película me gusta, es que no me gustó, por tal razón. Entonces, bueno, me la va a tratar de vender muy caro, yo la voy a tratar de comprar muy barata, ¿no? Obviamente. Después yo la pongo en el cine la película. Y ahora viene el último obstáculo, ¿no? La gente. La gente va a ver la película, va a decidir si le gusta o no le gusta. Muchas veces, desde yo hasta el guionista, estamos convencidos que tenemos la película. La metemos en la pantalla y la gente dice, no me gustó, no voy, no te compro boletos. ¿Pero por qué? Mira, la publicidad es extraordinaria, la historia es fantástica, los actores son increíbles, tenemos 200 copias, por favor, compra. No, pues es que no, me gusta esta. ¿Qué pasó? ¿Que todo el mundo se equivocó? ¿No? Pues aparentemente todo el mundo se equivocó. O aparentemente la gente no hizo su trabajo. Si sabes que decir a la gente, stop, esta película no va a gustar. Pero también, como es arte, ahí viene el ingrediente de arte. Nunca sabe que se va a gustar. Todos los que participamos en esta cadena productiva estamos apostando a que ese producto final, en el que están invertidos todos nuestros esfuerzos, va a ser del agrado de una masa de público lo suficientemente grande como para pagarnos a todos. Es decir, obviamente a algunas gente les va a gustar, a otras no, pero el chiste es que le guste a una cantidad importante de personas, que en el caso del cine tienen que ser muchas veces millones de personas, para que el volumen de negocios permita que todos salgamos bien librados de esta aventura, ¿no? Mi fin último es que el espectador esté conmovido por la emoción que transmite mi película, yo como creador. El productor te dirá, yo quiero que el espectador se conmueva porque la va a comprar. Entonces ahí en ese momento está junto, mano, no está separado el asunto. Entonces es una cuestión de reflexión, de método, pero lo grande que yo veo es que en estos últimos tiempos estamos ya entendiendo muy bien que industria y arte son la misma cosa. Y yo creo que ese es el gran paso, porque todo el siglo XX fue el prejuicio de que hacías o películas artísticas o películas comerciales. Ahora, en el cine tenemos dos motores cuyos polos despliegan un abanico en el que podemos encontrar como extremo la necesidad de expresión artística y en el otro la necesidad de ganar dinero, de hacer negocios sin importar finalmente cuáles sean las consecuencias en el espectador, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente en el polo de los negocios lo que importa pues, es invertir lo menos posible para ganar lo más posible, es decir, que tu margen de ganancia sea el mayor margen posible, ¿no? En el lado de la expresión artística lo que nos importa sobre todo es el efecto emotivo, el efecto íntimo que puedes causar en los espectadores, que bueno, en la medida que sean muchos, generarán también un efecto cultural que de alguna manera va a afectar a la sociedad. Igual hay que entender, yo creo que desde un principio hay distintos tipos de películas. Hay películas que están concebidas desde su nacimiento para hacer negocio puramente, y hay películas que pues tienen un carácter mucho más cultural, artístico. Digo, ahí es donde entra lo complejísimo del cine, ¿no? Evidentemente hay películas que son de difícil consumo por el espectador, porque tienen planteamientos novedosos en términos de lenguaje, porque tienen temas áridos y difíciles, pero hasta esas películas deben de ser comerciales. Hasta esas películas hay que buscarle el nicho y los espectadores que quieren ese tipo de material, que quieren ese tipo de películas. La producción de esas películas es igual de válida que el de las otras. Ahí es donde las fuerzas del mercado pues no juegan de manera tan eficiente, ya no es oferta y demanda ahí, porque ya no es tan cuantificable, yo creo, pues el rendimiento, ¿no? Ahí hay algo que tú mencionaste que es el rendimiento cultural, o sea, el valor de que una película pues viaje alrededor del mundo y que en el mundo se pueda ver más o menos pues la identidad, la cultura, los valores que pues refleja muy bien el cine, ¿no? Pero ya es otra discusión y esa ya no es industria.
esa ya no construye industria. Esa, y permíteme la distinción, ese cine de autor, o ese cine muy mexicano, que gana festivales y que viaja en los círculos intelectuales y lo que tú mandes, es un cine que yo creo y coincido, y estoy seguro que el Estado debe tener interés en fomentarlo, pero que tenemos que estar conscientes que eso por sí solo no va a construir industria. Es más, eso no puede construir industria porque no es recuperable, ¿no? Porque no genera ese tipo de riqueza que genera industria. Entonces, si distinguimos el cine mexicano sobre el cual vamos a montar el desarrollo de la industria y el cine mexicano sobre el cual vamos a montar la expresión cultural como dos productos diferentes, y si el conjunto mexicano de producción pretende soportar su argumento y su desarrollo de su industria de cine, en estas, de inicio, de entrada, están en una distorsión que no les va a permitir lograrlo. Entonces, tenemos que entender que no es ni malo, ni es Satanás, ni es antinacional, ni es un hijo a la fregada. Él quiso cine por este lado, que le metió elementos de mercado para poder, porque ese señor también está permitiendo que se construya, que es el que está permitiendo que se haga la industria, que va a permitir que se dé esta. Precisamente el conflicto es tratar de ver que el cine no es arte e industria separados e indisolubles, sino que tienen que ser parte del mismo proceso. Si no hacemos cine comercial mexicano, no podemos hacer cine de arte mexicano. Tenemos que hacer los dos. Ahora, la otra parte de esta dialéctica entre negocio y expresión artística se da por el hecho de que la industria no puede finalmente sobrevivir sin la innovación, sin las aportaciones, sin los descubrimientos un poco de creativos del arte. Es decir, el cine necesita constantemente de nuevas ideas, de nuevas imágenes, de nuevas interpretaciones. Es finalmente una industria que vive de un metabolismo social que es el artístico. Entonces, bueno, difícilmente puedes crear fórmulas en la medida que el cine es un proceso vivo, una relación viva que se da entre la película y el espectador, es un proceso emocional. No puedes tú repetir, no puedes repetir la misma información siempre. Es un poco como el amor, que siempre es lo mismo, pero siempre tienen que ser nuevos los participantes y tiene que reinventarse el asunto en cada caso, ¿no? Entonces, buena parte de esta renovación se da justamente en la medida que existe la necesidad de expresión de los artistas, que son los que van empujando a la industria hacia sus nuevos horizontes. Entonces, bueno, la verdad es que el arte, como la expresión cinematográfica como arte, no logra, digamos, su efecto cultural, no logra trascender culturalmente si no puede usar el aparato industrial, y viceversa, el aparato industrial no puede sobrevivir sin la aportación del arte, ¿no? Entonces el cine no es posible si no es una industria, si no hay una inversión, una reinversión, un desarrollo tecnológico, un desarrollo de medios de producción, de tecnología y de técnica, pero también el cine no puede desarrollar eso si no hay una exigencia dramática y narrativa. Si de pronto Kubrick tiene que inventar un lente porque quiere hacer una toma donde sean solo velas, ahí está un impulso tecnológico. ¿Dónde es posible que se desarrolle? Donde hay un medio industrial, donde hay una estructura de industria que posibilita desarrollar la óptica en ese o en otro sentido. O el sonido, o la película en color, o lo que tú quieras. Y bueno, digamos, esa gama de posibilidades tiene el cine, ¿no? Desde el entretenimiento más superficial y epidérmico un poco de la dinámica esta enloquecida del espectáculo hollywoodense, hasta las películas que finalmente logran desplegar contenidos humanos más trascendentes, ¿no?, en la vida de los espectadores. Digo, esto nunca va a ser un negocio de maquilación de películas, ¿no? O sea, si no hay propuestas, si no hay ese talento, esa originalidad, esa novedad, digo, esto va mucho más allá del comercio, ¿no? O sea, el cine pues, tiene un elemento emocional importantísimo, ¿no? Importantísimo. O sea, eso es lo que la gente a fin de cuentas compra, ¿no? Lo importante en última instancia es el poder dramático de las películas, y bueno, eso en última instancia es lo que genera este fenómeno emocional que tanta importancia le da al cine en la vida de las personas, ¿no? Como esta posibilidad de experimentar, de viajar y habitar a otros personajes y tener una experiencia a través de ellos, ¿no? Yo insisto, podemos decir, sí son comerciales, sí son artísticas las películas,
pero no lo podemos seguir pensando en términos filosóficos y fundamentales. Los tenemos que ver en términos de accidente de mercado. Y finalmente lo que tenemos que aspirar es que todo nuestro cine se vea. El rendimiento cultural solo se puede basar en un aparato industrial, en un fenómeno de consumo finalmente industrial, porque justamente requiere una base de consumidores muy, muy grande para poder pagar finalmente un proceso tan sofisticado como es el de la construcción cinematográfica, ¿no? Obviamente esto, en el caso de la industria por excelencia, que es la hollywoodense, pues está llevado a los extremos, ¿no? O sea, tienes películas que cuestan cientos de millones de dólares, pero que también recuperan miles de millones de dólares, ¿no? Digamos que una película como Titanic, que sigue teniendo el récord de la taquilla internacional, casi llegó a 2.000 millones de dólares, ¿no? No sé, no recuerdo exactamente cuánto costó hacerla, pero bueno, seguramente fue una película que anduvo en ciento y pico de millones de dólares en cuanto a su producción, y bueno, finalmente multiplicó a lo mejor por 20 esa cantidad. Ahora, también el cine puede hacerse de una manera muy simple y de una manera sencilla, digamos, más artesanal si tú quieres, y no por eso el resultado es menos trascendente o menos poderoso. A lo mejor es menos espectacular, pero probablemente en términos de contenido humano puede ser mucho más importante. El problema es que el contenido importante de una película, para que logre ser digamos, asimilado por la sociedad, pues requiere evidentemente de un aparato de distribución importante que solo puede ser pagado por las grandes producciones estas industriales que sí generan esta derrama económica gigantesca que, bueno, permite que tanta gente pueda finalmente vivir del cine, ¿no? Entonces, bueno, una película, digamos, artística que no tiene la capacidad industrial de viajar, de generar industria, pues no puede pagar tampoco, evidentemente, su boleto para convertirse en cultura, ¿no? O sea, para realmente permear a la sociedad y tener un impacto cultural, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos el cine puede consolidarse como industria porque tiene unas ciertas libertades de ser arte, hay necesidades narrativas, necesidades expresivas de los realizadores que obligan a que haya un desarrollo tecnológico y empiezan a utilizar esa tecnología en términos de lenguaje y en términos de cultura. Y esto le da herramientas también al cine como industria para ser mucho más atractivo. El cine americano está teniendo mucho éxito internacionalmente. En Francia, por ejemplo, en los años 70, el cine francés y en Italia abarcaba el 70% de los ingresos, eran cines producido en país de origen. Ahorita el cine americano es el 70%, el 30% son películas locales. Tienes que pensar que el cine norteamericano genera en su territorio un volumen de negocios que anda sobre los 9.000 millones de dólares y que genera otro tanto fuera, ¿no? Inclusive ahora ya empieza, la mayoría de las películas ya ganan más afuera que inclusive en el territorio estadounidense. Entonces, bueno, estás hablando de 18.000 millones de dólares que genera esa cinematografía. Estados Unidos, todos los mercados locales son importantísimos, recuperan aproximadamente el 66-70% de su inversión en su país y el resto en las demás ventanas y en los demás países. América Latina representa el 2% del mercado mundial de cine. Todas sus ventanas. México genera actualmente un volumen de negocios que anda sobre los 550, 600 millones de dólares anuales, seguido por Brasil, que anda como en 430, y por Argentina, que ahora con la depreciación que sufrió, la devaluación que sufrió su moneda, pues ahora representa como 150 millones de dólares anuales, lo cual realmente es muy chiquito, pero bueno, estos tres juntos representan el 90% del volumen de negocios que se genera en América Latina, ¿no? Ahora, el otro grande en el espectro del mercado iberoamericano es España, que genera también como 160 millones de boletos al año, como digamos 10 millones más que México, pero que tiene un precio de taquilla considerablemente mayor, un 30-40% mayor, y por lo tanto genera un volumen mucho mayor que México, ¿no? Ahora, de todas maneras, incluyendo España, con España incluida Iberoamérica, pues no logra tampoco generar, digamos, estás hablando de que a lo mejor anda generando sobre 1.500 millones
de dólares anuales, toda junta, contra los 9,000 que, por ejemplo, genera solito el mercado norteamericano, ¿no? El mercado cinematográfico mexicano es el mercado más importante de América Latina. Le interesa mucho a los norteamericanos por su potencialidad, aunque en este momento esté teóricamente deprimido. Decir teóricamente deprimido es porque nada más estamos facturando en el año 2003 150 millones de boletos. Para el año 2004 tendremos aproximadamente unos 120, 125. Esto que suena a mucho, si lo comparamos con la década de los 80, sería una cifra 3 veces menor o 4 veces menor. Sin embargo, dado el alto índice de margen de ganancia, se ha convertido en un mercado prioritario para los Estados Unidos y en un mercado poderoso para México. Vamos a decirlo así, México en este momento no tiene desarrollado el mercado de la exhibición a toda su potencialidad, pero cuando pasemos una década perdida y la encontremos, que puede ser la del 2000 al 2010, esto se puede triplicar. Entonces ahorita somos el quinto país en el orden de reenviar regalías a los Estados Unidos de Norteamérica, que no es un honor, más bien es algo que nos debería de avergonzar. Y si el mercado se reactivara, pues a lo mejor podríamos pasar a ser el tercero. En las películas grandes, no, esto es muy interesante. Mira, muchas veces tú dices, México de la taquilla global se llevó prácticamente 150 millones de boletos. ¿Sí? Pero 150 millones de boletos, el 60% de esos boletos, el 70%, está repartido en 15 películas. Los 15 o 20 grandes películas que hicieron dinero. Porque una película como Memo, que México puede representar hasta el 8% de los ingresos, pues sí, porque hizo 18 millones de dólares en taquilla, incluyendo IVA, o 20 millones de dólares, contra 200 millones de dólares en Estados Unidos, o sea, hizo el 10%. Pero hay otras películas que en Estados Unidos se hacen 50 millones de dólares y en México nada más hacen 500,000. O sea, las grandes superproducciones de Hollywood te van a hacer muchísimo dinero en México. Y todas las demás caen. ¿Por qué? Porque la gente, lo que platicábamos, la gente tiene poco poder adquisitivo para ir al cine una vez cada 2 meses y va a ver, o alguna vez al mes, y va a ver esa grande sobreproducción de Hollywood, y las películas medianas las ven en video, las ven en televisión. Hablamos de que México es el mercado número 5, número 6, ya no sabemos porque con la devaluación y con la caída de asistencia de este año ya no sabemos qué es. Pero lo que es cierto es que es un mercado importante, pero perdemos de vista que nuestro gap, nuestra distancia que nos separa, no del 5 al 1 o del 6 al 1, sino del 2 al 1 es tan grande que agarramos un mercado como el norteamericano que vende 1.500 o 1.600 millones de boletos y agarramos un mercado como el mexicano que vendió 150 el año pasado y este año parece que venderá 130. La distancia es bestial. Pero a eso agregarle que el precio promedio de taquilla de allá es de 7, 8 dólares y el de acá es de 3. Entonces somos 3 veces más chicos en precio y 10 veces más chicos en tamaño, lo que nos hace 30 veces más chicos. Pues está bien difícil. Sí, te voy a decir una cifra. En el 62 en Italia hubo 800 millones de boletos vendidos. 800 en Italia. Pero espérate, no había tele, no había video, no había nada. A pesar de que es un mercado potencialmente muy rico y realmente muy rico, lo demuestran estas cifras, todavía no es un mercado ideal para la cinematografía mexicana con los costos que tenemos. ¿Por qué? Porque para que una industria sea sana, necesita recuperar gran parte de su inversión en su país para poder salir a negociar sus ventas en el extranjero, vamos a decirlo así, con un buen margen de movimiento. De la otra manera tienes que pedir mucho dinero para tratar de recuperar tu inversión y nadie en el extranjero te paga bien, porque eres un indito con latas que te vas a enfrentar a las 4.200 películas que hacen el resto de los demás países. Entonces hay una sobreoferta que pues, tú compras lo que sea por 5,000, 10,000 o 15,000, 20,000 dólares. La verdad es que aunque existe una sobreoferta de películas en el mercado, existe una carencia también de un cierto tipo de producto que tiene una demanda específica, que es la demanda local por un cine local, ¿no?
es un complemento, es decir, el que nosotros hagamos películas no va a ser simplemente una competencia para la película gringa, que en algún sentido obviamente lo es, sobre todo cuando tienes a un público con pocos recursos que no puede ir tantas veces al cine, pero por otro lado, de hecho, para muchos sectores es un negocio adicional, porque existe el interés por ver la gran película norteamericana, pero también por ver la mexicana, porque también la mexicana te ofrece otra gama de emociones, es otro registro, digamos, ¿no? Entendamos que para la exhibición, como para la distribución, es importante que exista un cine mexicano que nos haga un contrapeso a la producción hollywoodense, que también llene una necesidad del público local que demanda cine mexicano y que además cuando tienes periodos bajos de producto americano que no es bueno, como lo hay muchísimo, porque se estrenan 300 títulos al año de cine hollywoodense y de los cuales 10 son buenas, porque es una falacia, el cine hollywoodense también es malísimo, malísimo. Entonces tenemos 300 películas y nos funcionan 10, pues hay 290 que no sirven para nada. Y tienes 15 mexicanas de las cuales 10 son buenas. Altísimo porcentaje de películas exitosas. Claro, porque de las 10 que se hacen, a lo mejor 5 o 3 salen muy bien, ¿no? 4 salen medianas y 3 fracasan. Si hacemos 80 películas, no sé si vaya a ser mejor. Es algo que tendríamos que repensarnos todos como industria, ¿no? Es decir, ¿de qué tamaño deberíamos estar haciendo las películas? Porque es obvio, si hay 80 películas mexicanas, significaría que por lo menos más de una a la semana debería estar estrenando. ¿Seríamos capaces de llenar las salas con más de una película mexicana a la semana? Híjole, ¿no? Pues esa es como mucho la pregunta, ¿no? Porque de repente mucho el argumento es que, bueno, para que se genere una industria se tiene que generar una masa crítica de producción, ¿no? Hay que ver también qué tanto la demanda de este producto pues crece conforme a la oferta, o sea, tienen que ir muy de la mano, ¿no? De repente tú puedes estar estrenando 2 películas mexicanas cada mes, pero son películas que quizá, si no genuinamente son películas que tengan la calidad suficiente o que el público pues, busca ver. Digo, calidad no quiere decir que sean películas de arte o de autor o lo que sea, nada más que sean películas pues que cumplan con la expectativa, ¿no? Que gusten, pues que digo, hay público para todo, eso me queda clarísimo, pero pues hay que ver, o sea, estrenas 25 películas al año, pues quién sabe, no esas está saturando al mercado, no sé, es una pregunta que hay que plantearse. La respuesta de cuántas películas necesitaría el cine mexicano para recuperar su nivel industrial es 60. México produjo durante 3 sexenios 60 películas al año. ¿Tú crees que era por una decisión divina? No, era una decisión tomada por un economista que se llamó Salvador Amelio. Entonces él dijo, nosotros para poder competir con los empresarios norteamericanos necesitamos garantizarle el abasto a las salas cinematográficas todo el año. Y para garantizarles el abasto cinematográfico a las salas se necesitan 60 películas, porque siempre fracasan 3 o 4 o no las acaban en 3 años o cosas por el estilo. Entonces nosotros tenemos que llegar mínimo a 60. En la década de los 80 andábamos por 75, 80 y en ocasiones 2 años llegamos hasta 100, pero en ese momento se quedaban algunas películas enlatadas. Entonces el número ideal es 60. Digo, eso sería lo ideal, como objetivo eso es lo ideal, pero digo, realmente lo que tenemos que ver, o lo que a mí me preocupa mucho, es que haya inversionistas para hacer estas películas. Verdaderamente no tienes idea, es un viacrucis en este momento la gran demanda que hay hacia el cine por inversión cuando no tenemos fondos suficientes. Y para hacer 60 películas nosotros necesitamos aproximadamente que se le inyecten unos 350 millones de pesos para incentivar la producción, en el entendido que son incentivos y estímulos y que no van a fondo perdido. Esta cantidad debería de pulverizarse, dividirse, fragmentarse entre todos los fideicomisos que existían en la República. Yo no creo que el mercado mexicano doméstico pueda jamás soportar por sí solo la producción o una industria de cine nacional. Sí creo, sin embargo, que puede ser lo suficientemente grande para generar el apetito para invertir y para generar un cine que viaje y que tenga esa plataforma de su mercado doméstico que le dé las credenciales para viajar. Que entonces podamos empezar a hablar de una industria. La existencia de un negocio de cine nacional
se justifica plenamente. Es decir, existe esa posibilidad, aunque existen miles y miles de películas en el exterior. Lo que sí es muy difícil es que nuestro cine vaya a ese gran mercado, ¿no? A ese lugar donde está abarrotado de películas y nuestras películas logren en ese sentido hacer cantidades importantes de dinero, porque a menos de que la película se haya destacado, se haya vuelto un evento en sí mismo, justamente por su rendimiento en el mercado nacional, si va como una película normal, digamos, convencional, pues existen otras 4,000 y pico, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues ¿a cuánto la puedes vender? O sea, la verdad es que la gente está comprando muchas películas, entonces, bueno, se deprecia muchísimo el producto como tal. Entonces los mercados exteriores para el cine mexicano en realidad no pueden representar más que en casos excepcionales un porcentaje de recuperación importante, ¿no? Realmente donde vas a ganar tu inversión y tu dinero es en tu mercado local, no en el mercado internacional. Entonces, hacer películas para aspirar a entrar al mercado americano, pues ahí hay como limitaciones de tipo económico y limitaciones de tipo cultural. Digo, porque finalmente yo estoy haciendo cine en México y mi país es México y mi pasado histórico es México y mi espectador tiene este común histórico y cultural que es mi país. Debo de hacerlo para hacerlo aquí. La inversión por película mexicana también está subiendo. Lo que es evidentemente clarísimo es que si tú haces una película con $1,5 millones o $2 millones, que es lo que está costando en por una película mexicana hoy, lo que es clarísimo es que una inversión de ese tamaño en el mercado mexicano pues es bien difícil recuperarla. Entonces, ¿qué sucede? Que esa película, si le va muy bien, ¿qué quiere decir? Pues déjame ponértelo así. Si haces 1 millón de stents en México, ya te fue de maravilla. De maravilla. 1 millón, ¿eh? Permítame que te dé un dato de mi memoria sin que sea totalmente exacto, pero en términos de magnitud te va a dar una idea. Creo que del 100% de títulos que se estrenan en México al año, solamente el 20% es en más de 1 millón. Incluyendo norteamericanos. Todas. Si agarras todo el producto. Quiere decir que 80% de las películas gringas, europeas, chinas, mexicanas, todas, no llegan al millón de gentes. Y si agarras y haces la escala de las que hacen 500,000, te vas a encontrar con sorpresas aún mayores y vas a encontrar que un porcentaje importantísimo no llega ni a las 100,000 gentes. Bueno. Entonces ya llegar al millón es un logro. Ahora, mucha película mexicana ha llegado a ese millón, pero el millón tristemente no te da para recuperar $1,5 millones. Entonces, para llegar a recuperar esa parte, creo que tienes que estar haciendo en el orden de 2,5 millones de gentes, hay quien habla de 3, pero pongamos que el número está entre 2 y 3 millones de asistentes. Pues el porcentaje que llega ahí también es muy pequeño. Y hemos tenido una constante de espectadores por película de 735,000 espectadores por estreno, que es una cantidad bastante considerable. La mala noticia es que a pesar de que tenemos 700,000 espectadores, no se alcanzan a recuperar las inversiones porque la distribución del precio aquí está pervertida. Entonces, bueno, mientras no solucionemos esto y no logremos que se abra la televisión al libre mercado, vamos a necesitar de este tipo de apoyos. No el cine de autor que dice, ¿esto qué onda? Sí está muy padre, lo vieron 17 cinéfilos que no pagan, tienen tarjeta de profesor de estudiante, no pagaron boleto. ¿Y dónde está tu negocio, no? Yo creo que esos tiempos están pasando y esos famosísimos directores se están yendo, un Cronenberg, ya se están yendo al cine comercial también. ¿Por qué? Porque hay que hacer negocio. La industria gringa, por ejemplo, genera una masa crítica enorme de producto. Por otro lado, pues tienen una infraestructura de distribución mundial, ¿no? Una película de Estados Unidos ya no se concibe ni se presupuesta para el mercado de Estados Unidos, a pesar de que es un mercado importantísimo, genera alrededor del 50 o del 40 al 60% de los ingresos de una película promedio, pues son en ese territorio, en un solo territorio. El resto es de los 50 o 60 territorios más que se comercializan, ¿no? Claro. Pero las películas están concebidas con eso en mente, o sea, eso te permite hacer una película de $100 millones sabiendo que pues vas a recuperar 3 de Inglaterra o 5 de Inglaterra y 2 de México y 1 de por acá. Lo conciben con eso en mente, tienen toda la tubería ya instalada, entonces ya nada más vierten el producto pues, y llega a todos lados, ¿no? Y Estados Unidos ha conquistado el mundo a través de su cine y el American Way of Life lo han planteado al mundo como la aspiración universal. Todo el mundo ahora estamos con jeans. ¿Por qué será?
porque fuimos abreviados de película de cultura norteamericana, la noción del bien y del mal, de que, me explico, todo esto se te imprime para siempre en tu cerebro, ¿no? Entonces, es importante que cada país tenga su fuerza de poder expresar su cultura, su punto de vista, su expresión cultural, su baile, su música, su forma de relacionarse con la gente. Es muy importante, ¿no? Por esto que, pues, ojalá que México siga creciendo en su cinematografía, ¿no? El hacer cine es muy caro, ¿no? Por más que se pueda abaratar, sí, implica dinero, implica un equipo de gente, no es como un pintor que en un lienzo hace un cuadro, él en su casa y bueno, punto, ¿no? Esto es un trabajo caro, tiene un componente tecnológico caro, tiene, en fin, implica muchos recursos, ¿no? Es todo una acumulación, como el cine, o sea, yo siempre digo, bueno, que el cine es un arte, por supuesto, también es un arte ser poeta, es un arte ser escritor, es un arte ser pintor, pero en esas categorías son artes solitarios. O sea, tú necesitas tu lápiz, tu pincel, ¿no? Tu cerebro y tus emociones y vas comunicando algo En el cine, tú no puedes pensar filmar una película solo, ser el actor, el director, el del sonido, el montador, el laboratorio, no puedes. Entonces, cuando empieza una película, van a involucrar miles de personas, ¿no? Miles de personas, para llevar un producto final, que es finalmente la copia en 35 milímetros, Dolby, ¿no? Y que la tiene que ver mucha gente para que todo el trabajo de esa gente pueda ser retribuidos. Lógicamente, para que tú llegues y te sientes y veas una película, no sabes la gran cantidad de trabajo que existe de un mundo de gentes que es esta gran industria. No puedes pensar en el cine sin una escala que permita la existencia de un aparato de distribución profesional y por lo tanto unas facilidades de exhibición también profesionales, televisión, distribución a video, salas de cine, o sea, son cosas muy sofisticadas que solo puede pagar una industria. Entonces, no puede uno concebir el cine sin la industria. El cine es industria, de la misma manera que es arte, siempre. No puede existir. De la otra manera, o sea, el cine como artesanía es absurdo, es una aberración, ¿no? En todo caso, uno puede pensar en otras expresiones audiovisuales que sí se pueden dar en esta escala más artesanal del artista que se expresa, digamos, en su escala y con sus recursos, pero no el cine. Y aparte, todo mundo es importante. O sea, es tan importante la señora que va a hacer el typing de tu guión como mi proyeccionista. Si ella hace error de vírgulas, la entonación de la voz va a ser diferente. Si mi proyeccionista no pone bien el cuadro, la gente lo va a ver mal. Entonces, durante todo su hechura hasta que lo recibe el espectador, hay una responsabilidad de cada quien ahí, muy importante. Todo el mundo es importante en el cine. No hay nadie que dice, no, pues pueden prescindir de él. Y esto me lleva a la mente que, bueno, que la industria, finalmente lo que es la industria, o cualquier industria, es un proceso único, un proceso que va desde que imaginas la idea, desde un proceso conceptual en que determinas conceptualmente hacer un determinado producto hasta que es consumido por un espectador. Y en el medio hay toda una serie de procesos. En el cine tenemos uno que es la transformación, que le llamamos sector de producción, y tenemos otro que es la distribución y que es la exhibición, que son, digamos, sectores de servicios. En la producción manipulamos, transformamos la realidad, agarramos la ópera prima, la idea conceptual que tenemos, una cámara, una película, una luz, un actor, todo eso lo conjuntamos y hacemos una película. Ahí la produjimos. Pero después tenemos que entrar al servicio, tenemos que poner en circulación nuestro producto, tenemos que vender nuestro producto. Y ahí es donde estamos en pañales. Es otra parte que se les ha olvidado a mucha gente, que es la comercialización de las películas, ¿no? Yo creo que no tienes que ser cinéfilo, o no tienes que ser crítico, o no tienes que ser fotógrafo para dedicarte al cine, ¿no? Te vas sobre la parte técnica de arte, pero de repente no has hecho números, no sabes quién te la va a distribuir, en quién puedes confiar, cuánto realmente es el mercado, cuánto vale el mercado de cine, el de video, tu recuperación de video, cuánto es realmente. La tele, compra la tele, está comprando o no está comprando, qué compra, a cómo compra, cómo son las ventanas. Todo eso empiezas a analizar y dices,
no, pues está muy complicado, ¿no? Es la parte oscura porque luego dependes tú, hiciste un gran esfuerzo produciendo una película, te la jugaste, invertiste y luego dependes del distribuidor. Por eso es muy importante que nosotros ahora, además de ocuparnos de lo que son los aspectos creativos, técnicos, expresivos del cine, pues nos ocupamos también de lo que son sus aspectos económicos, ¿no? Sus aspectos de negocios, su relación con el mercado, su capacidad, digamos, de circular por los grandes aparatos de distribución y llegar a las salas de exhibición para finalmente encontrar al público, ¿no? Que es lo que en última instancia busca el artista, cerrar el proceso de comunicación de la expresión personal con la del público. En el caso concreto del cine, a diferencia de otras manufacturas o de otros procesos, de otros productos industriales, se requiere la participación de otros sectores porque el cine uno no lo vende, como en el caso de otras mercancías, a un mayorista que a su vez luego lo vende al minorista y llega al consumidor final. Es decir, no hay estas compras intermedias. Lo que hay es un sector distribuidor que ayuda a financiar la puesta en el mercado de la película. Y después, finalmente, un sector exhibidor que es quien ha invertido en las instalaciones que permiten el consumo de la película en las salas, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuál es la labor del productor? Pues hacer buen cine. ¿Cuál es la labor del exhibidor? Poner buenos cines y crecer. Y el distribuidor, pues abrir mercado. Por eso es que es importante que en esa gran carreta que es el cine, que cada rueda tiene que hacer lo suyo, ¿no? Yo no voy a meter en producción, el distribuidor no se va a meter en los guiones, el guionista no se va a meter en el equipo de acondicionamiento de los cines. A pesar que todos estamos haciendo lo mismo para el público, ¿no? Pero cada quien tiene que hacer lo suyo y hacerlo muy bien, y esto va a ayudar a todo el mundo, ¿no? Esta es una mesa de 3 patas. Así como la que te pones para tu café, para ver la tele. Está la pata de la producción, está la pata de la exhibición y la pata de la distribución. Quítale una y déjame ver cómo parar la mesa. Pues no la vas a parar nunca. Entonces, vamos a buscar cómo traemos cosas a la mesa en lugar de, o le ponemos otra pata, ¿no? Que quizás fuera ahí una visión de estado de apoyo a la película. Podemos encontrar el proceso de la producción, el proceso de la distribución, finalmente el proceso de la exhibición, que son como los 3 primeros cuadrantes de este gran círculo, y en los que está fincada la industria, porque la industria justamente requiere de que la película circule y genere los ciclos de capital que regresen nuevamente al productor para hacer más películas. El cuarto cuadrante que cierra este círculo, que hace posible la industria, es el cuadrante de lo público, es donde encontramos a la audiencia y finalmente también donde encontramos al Estado, que representa a esta sociedad, ¿no? Donde existen las políticas públicas y en un momento dado donde, en la medida que existe esta representatividad de la sociedad en el Estado, se supone que tenemos una serie de posibilidades de corregir, digamos, las tendencias del mercado para que el consumo audiovisual finalmente se dé de la mejor manera posible y se den los mejores, digamos, se manifiesten los mejores intereses de la sociedad en el proceso, ¿no?